¿Alguna vez has sentido que naciste para algo más, aunque no puedas explicarlo? ¿O te has preguntado por qué algunas personas sienten una profunda pasión por servir a Dios desde muy jóvenes? ¿O por qué aún después de alcanzar metas, dinero, reconocimiento, muchas personas continúan sintiendo vacío? Y si ese vacío no fuera falta de éxito, sino el eco de un propósito eterno esperando ser descubierto. Hoy vamos a revelar uno de los misterios más profundos en la Biblia. No vamos a hablar de vidas pasadas, no vamos a hablar de reencarnación, sino que hablaremos del Dios eterno que escribió tu historia antes de que respiraras por primera vez. Porque quizá tu mayor problema no sea que no tengas un propósito o que no lo entiendas, sino que todavía no has descubierto ese propósito que Dios ha preparado para ti. Esto es Verdaderamente Libres, episodio 35, Memoria antes del tiempo. Verdades reveladas, dimensiones eternas. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responde. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. Desde pequeños todos hemos experimentado una sensación difícil de explicar. Y algunas personas sienten que nacieron para algo más. Y como no pueden comprender ese algo más, se frustran. O como no pueden entender ese algo más, se desvían de ese propósito eterno. Otros tienen una pasión que no saben de dónde proviene. Y hay quienes después de alcanzar éxito, riqueza o reconocimiento, continúan sintiendo un vacío imposible de llenar. Hace unas semanas hay un grupo que se llama Santa Fe Clan, que los muchachos deben de conocerlo, y el cantante, ¿alguien sabe cómo se llama? El de Santa Fe Clan, Ángel. Y Ángel, que vivía en Guanajuato y que ahora es de aquí de Monterrey, decía en esa entrevista que pues muy padre cuando está en el escenario y que todos se quieren tomar foto con él, pero dice que llega un momento en el cual está en su casa de aquí de Monterrey solo. Sí, ¿verdad? Está solo, no hay nadie, ya no hay amigos, ya no hay fama, ya solamente él está en su habitación. Y aunque ese joven hoy está en los cuernos de la luna con éxito, riquezas, reconocimientos, seguidores, followers, todo lo que los jóvenes hoy pueden llegar a desear, él mismo en esa entrevista dice: pues a final de cuentas estoy solo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros no fuimos diseñados solamente para existir, sino que fuimos diseñados para cumplir un propósito. Y la Biblia revela una verdad extraordinaria antes de que nuestro cuerpo fuera formado. Dice la Escritura que Dios ya nos conocía, y lo hemos visto en algunos episodios. Antes de que respiráramos por primera vez, Dios ya había diseñado, Dios ya había escrito
acerca de nosotros y de los días que íbamos a vivir aquí en la tierra. Antes de que tú y yo pronunciáramos nuestra primer palabra, nuestro propósito ya existía dentro de la mente y del corazón de Dios. Hoy exploraremos uno de esos misterios profundos de la Escritura. Les decía, no vamos a hablar ni de reencarnación ni de vidas pasadas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en la teología moderna, cuando hablamos de que Dios ya había escrito y de que ya estábamos antes de que todo fuera creado, mucha gente lo ha tergiversado hoy en día, hablando de que yo ya era no sé quién y ahora soy no sé cuál. No, aquí estamos hablando del diseño de Dios acerca de nosotros. Vamos a hablar del conocimiento eterno de Dios, del diseño que Él preparó antes de nuestra existencia y cómo el Espíritu Santo despierta en nosotros ese llamado cuando tú y yo llegamos a Cristo. Número 1, Dios nunca improvisa. Dígalo fuerte: Dios nunca improvisa. Nunca. Dios nunca improvisa. Y aunque pareciera una situación difícil como la que nos compartía hoy Jesús, donde hubo disparos y Dios lo guardó y estaba ahí esa persona atrás herida, ahí en su carro, aún así Dios nunca improvisa. Dios diseñó fuerza en el corazón de Jesús, seguridad para que pudiera pasar por esa situación difícil. Dice la palabra de Dios que Él no nos da una carga mayor de la que podamos soportar. Y si nosotros observamos todo lo que pasa a nuestro alrededor, aún las circunstancias o situaciones difíciles, vamos a poder comprender el diseño y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Todo arquitecto comienza con un plano y todo ingeniero inicia con un diseño, y todo artista imagina primero su obra. Así es también Dios, y el Señor nunca improvisa. Él primero diseña, después forma y finalmente envía. Y cuando hablo de primero diseña, no hablo de la mente solamente. Hablamos del corazón. Cuando un ingeniero, cuando un arquitecto o cuando un artista no ve su trabajo como trabajo, sino se guía por la inspiración, por la pasión, eso ya no es un trabajo. Eso quiere decir que la obra que están creando la están haciendo desde el corazón y le están poniendo una técnica que aprendieron. En el caso de Dios, Él crea desde su corazón. Luego de que engendra en su corazón, diseña con su mente llena de sabiduría. Y luego forma. Y cuando dice finalmente envía, es donde Él da el soplo de vida o su autorización o bendición. Esto quiere decir que si tú eres arquitecto, ingeniero o artista, o creas algo en el reino, sigue este diseño de Dios desde tu corazón, llévalo después a la sabiduría, no al intelecto, a la sabiduría de Dios. Luego forma, métele trabajo, pero luego dale vida. Esto quiere decir, antes de que se lo presentes al patrón o al jefe o a la empresa o al proyecto, preséntaselo a Dios, porque Él es el que le va a dar el soplo de vida. Sé más que inteligente, sé sabio en lo que Dios te ha llamado. Pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con que Dios nos diseñó desde el principio? Pues porque Dios quiere que usted y yo también seamos creadores de momentos, seamos creadores de proyectos,
porque es la única manera en la que Dios te va a bendecir. Y si no comprendes la manera en la cual Dios trabaja, quiere decir que no has puesto atención o no tienes una relación íntima con Él. El mismo Señor Jesucristo decía: yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo hago lo que veo hacer a mi Padre? David, el rey David, o David en ese momento, entendió esta verdad de la cual hoy estoy compartiendo contigo. Mi embrión vieron tus ojos. Dios no comenzó a conocerte cuando naciste, ni tampoco se esperó a ver qué mañas aprendías o qué era lo que te heredaba tu familia, sino que antes de la herencia familiar está la herencia espiritual. Pero pastor, ¿cómo? Eso quiere decir que lo que viene por herencia, la diabetes, lo mentiroso, cualquier cosa que puede venir por herencia de mi padre, de mi madre o de mis abuelos, incluso el adulterio. Me está diciendo, pastor, que hay un diseño mayor que ese. Sí, el diseño que Dios hizo. Y la semana pasada aprendimos a dejar de decir: es que yo así soy, así somos en la casa. Porque eso quiere decir que tú estás abrazando una herencia que no te corresponde. Dios no te comenzó a amar cuando tú te convertiste. Él no comenzó a llamarte cuando aceptaste a Cristo. Él ya conocía perfectamente y había diseñado perfectamente quién serías. Conocía tus dones, tus luchas, tus victorias y también tu propósito por el cual serías enviado al mundo, así como Dios envió a su Hijo Jesucristo, nos envió a cada uno de nosotros. ¿Cuál era la diferencia? Que el Señor Jesucristo desde niño sabía que se tenía que preparar para el momento de su llamado. ¿Cuántos dicen ouch? Es tan sencillo como decirte a ti: ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál ha sido tu sueño antes de que te lo aplastaran? ¿Cuál era tu sueño? ¿Querías ser quien eres hoy? ¿Qué fue lo que aplastó tu sueño? O quiero preguntarte, ¿será un sueño o sería un propósito de Dios que dejaste ir? Dios conocía tus luchas, tus victorias, y te decía hace un momento el propósito por el cual Él te había enviado al mundo o te ha enviado al mundo. Número 2, hablamos el libro que ya existía. Es muy importante detenernos antes de los siguientes episodios, regresar un poco a esta porción bíblica donde David hace esta declaración impresionante, sin precedentes en la Biblia. En ese momento, el salmista declara: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Si te vas a Génesis 18, si te vas a los episodios anteriores, vas a comprender a qué se refiere con todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Esto quiere decir que si la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo tu diseño y mi diseño ya estaban ahí,
es porque Dios quiere que la iglesia comprenda que Adán y Eva no fueron diseñados para que luego tú y yo saliéramos de ahí. Quiere decir que nosotros fuimos diseñados y que quizá tú y yo pudimos haber caído en el pecado y haber sido los responsables de que entrara el pecado al mundo. ¿Ya lo había visto desde esa manera? Porque si tu diseño y mi diseño ya estaban antes de la fundación del mundo, ya estábamos ahí escritos antes de Adán y Eva. Pero gloria a Dios, porque usted y yo no fuimos los responsables de que entrara el pecado al mundo. Si lo vemos desde una perspectiva más alta, desde una perspectiva espiritual, vamos a comprender cómo Dios, el arquitecto, el ingeniero de todas las cosas y el artista de todas las cosas, ha hecho un trabajo tan perfecto que muchas ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones, la mente humana no puede comprender. Esto nos muestra que Dios posee un conocimiento perfecto de nuestra historia. Y no significa que perdamos nuestra responsabilidad o nuestra libertad para decidir. Significa que el Señor conoce el fin desde el principio y que su propósito precede nuestra existencia. Ahí viene toda la escritura. Yo recuerdo cuando los tiempos de pandemia, hace 6 años, había cristianos que decían que no me pongan la pistola de la temperatura porque me van a borrar la memoria y es la marca de la bestia, decían. Y yo pensaba, ¿que no conocen la escritura? Para que haya marca de la bestia tiene que haber bestia. Su falta de comprensión de la teología, de la homilética, de la hermenéutica, los llevaba a mover fanatismo en vez de espiritualidad. Pero el Señor no solamente conoce el fin y el principio, no solamente lo creó, sino que dejó ese libro para que usted y yo pudiéramos entender nuestro propósito dentro de la eternidad. También Jeremías escribió una revelación semejante. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Quiero que observas nuevamente este orden. Primero Dios conoce, después forma y finalmente llama. Tres, llamado eterno. Muchas personas creen que Dios improvisa ministerios. Esto quiere decir que hay personas que no anhelan conocer el propósito de Dios, sino lo que anhelan es en qué es en lo que yo voy a sobresalir dentro del reino. Es muy diferente. Por eso hoy vemos cristianos que se pelean y luego ahora ya son pastores, profetas, evangelistas, pero nunca estuvieron bajo sujeción y ni siquiera conocen la escritura, o se creen con capacidades mayores. Pero es tan sencillo.
El dueño de Soriana, tú no eres el dueño de Soriana porque ya hay un dueño en Soriana. Tú no eres el dueño de Vancomer porque ya hay un dueño de Vancomer. Eso quiere decir que a menos que tú compres esas empresas en un futuro, pues no van a poder ser tuyas porque ya tienen un dueño. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado a ti? Quizá Dios te entregó una tiendita chiquita, pero no has podido ser fiel en lo poco. Por eso no eres el dueño de Soriana, de Vancomer, de Banorte. Quizá a la primera te desanimaste, y aunque ya estaba escrito en el libro de Dios que tú fueras próspero en todas las cosas, tu alma lo quiere, tu espíritu lo quiere, pero tu cuerpo aún no está preparado para recibir. Segunda de Timoteo 1:9. Antes de avanzar con este versículo, cuando digo que el cuerpo no lo entiende, hablo de la mente, de las emociones, lo que es parte del cuerpo. Eso quiere decir que vas prosperando y te desanimas por algo que te dijeron. Y como las emociones siguen siendo parte del cuerpo, pues el cuerpo vence el espíritu, aunque no debiera de ser así. Porque pones en la balanza más lo físico que lo espiritual. Segunda de Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso puse ese ejemplo, porque como seres humanos tendemos a relacionar la bendición con posesiones. Dice que Él nos salvó con llamamiento santo. Esto quiere decir que el primer llamado que Dios hace al cristiano es para lo santo. ¿Qué es lo santo? No es que hagas o no hagas cosas buenas o malas. Lo santo habla de búsqueda de Dios. Una persona que busca de Dios, busca a Dios, aunque de repente cometa un error, el permanecer buscando a Dios lo hace vivir en santidad. Dice también según el propósito suyo. Queremos que Dios nos haga los empresarios, los dueños, cuando no le hemos preguntado cuál es tu propósito para mí. Revélame lo que está escrito ya en el libro. Muéstrame el diseño, muéstrame el mapa. Y luego dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuando hablamos de gracia, hablamos de dones, de talentos, de destrezas, de habilidades. A lo mejor usted dice, yo amo cantar, pero no cantas. Me gustan mucho las matemáticas, pero no has podido pasar el examen de matemáticas, lo repruebas. Tienes que encontrar cuál es la gracia que Dios depositó en ti. A lo mejor tienes la gracia para hablarle a los alcohólicos, o tienes la gracia para hablarle a los jóvenes, o tienes la gracia para compartirle el evangelio a personas difíciles, o para animar a otros. Tenemos que ver cuál es la gracia que Dios depositó en nosotros. A lo mejor para administrar,
para sanidad. Pero dice que el Señor nos dio una gracia antes de los tiempos de los siglos. Esto quiere decir, cuando habla de los tiempos de los siglos, habla de antes de que existiera el tiempo. Antes de que existiera el tiempo, nos fue dada en Cristo Jesús la gracia. Otra vez, esto quiere decir que dentro del diseño de Dios ya estaba diseñada la gracia, y que iba a ser a través de Cristo Jesús. Esto nos habla de que el llamado no nació en la tierra, nació en el corazón de Dios. Y el propósito existía antes de que nosotros existiéramos. Y nuestra vida consiste en descubrir aquello que Dios ya había preparado. Anote eso si usted ha sido de los que dicen: yo quiero entender, Señor, ¿cuál es tu propósito? Propósito número 1: descubrir aquello que Dios ya ha preparado. Tú fuiste llamado, conoces acerca de Jesús, entonces tu primer llamado es descubrir aquello que Dios ya ha preparado. Busca en la Biblia qué es lo que Dios ha preparado, y lo que dice la Biblia que Dios ha preparado, entonces es algo que ha preparado para ti. 4. El Espíritu recuerda. Aquí debemos de tener mucho cuidado, porque la Biblia no enseña que el espíritu humano conserve recuerdos conscientes de una existencia anterior. Sin embargo, sí enseña que el Espíritu Santo despierta en nosotros el propósito para el cual tú y yo hemos sido creados. Por eso muchas personas, al encontrarse con Cristo, expresan: ahora ya entiendo para qué nací. No porque recuerden una vida antes de su nacimiento, no porque recuerden una vida antes de su nacimiento, sino porque finalmente han encontrado al autor de su diseño. Por eso Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Atención. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Propósito 2: que tú escuches la voz de Dios. Porque la Biblia dice, no el pastor, no la denominación, la Biblia, la palabra, donde le busques, la hebrea, la Dios habla hoy, la que tú gustes y mandes, dice las mismas palabras: mis ovejas oyen mi voz. ¿No oye su voz? Apresúrese, porque eso dice la palabra. Si no oye su voz, preocúpese y ocúpese, porque usted es su oveja. Existe algo maravilloso cuando Dios te llama, y es que cuando Dios te llama, tu corazón responde con una naturaleza divina. Nuestra identidad comienza a despertar. Empiezas a entender, a comprender. Los dones empiezan a manifestarse. Y el propósito de Dios cobra sentido. Hemos cantado: dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Yo creo que yo soy de esa generación donde las naciones van a decir: no entiendo cómo esa persona hace
lo que hace. Algo está haciendo Dios ahí. Pero quiero decirte que tú puedes ser de esas personas donde el intelecto, la lógica, nada de eso entra, sino la inteligencia y la sabiduría de Dios, sus 7 espíritus. 5. El pecado intenta borrar el diseño. Por eso el pecado es peligroso. Imagínate que eres un arquitecto, o que un arquitecto te dijo: aquí está la casa que vas a construir. O que un ingeniero te dijo: de esta manera no la construyas, construyela de esta, porque si no va a pasar esto y esto. Y te lo entrega, y tú lo pones en tu mesa de tu casa, ahí toda desordenada, con el pegamento que tiró tu niño, con las gotas de refresco que cayeron cuando comiste, un desorden en casa. Y cuando pones ahí el diseño, la suciedad, el agua, el líquido que está ahí, el pegamento, borran parte del diseño. ¿Qué es lo que hay en tu mesa? ¿Rechazo? ¿Te sigues sintiendo rechazado? Cuando te entreguen el diseño en tus manos, eso puede borrar parte del diseño. El pecado, traumas, distracciones, falsas identidades, o sea, finges ser una persona que no eres. Eso, lo que puedo decirte es: limpia bien esa mesa, sécala, para cuando llegue el diseño no sea borrado por la suciedad. Todo con un solo objetivo. Esa suciedad llega con un solo objetivo: que seas como muchas generaciones, que mueras sin descubrir para qué naciste. Imagínate cuánta gente muere sin saber para qué nació, amargados, frustrados, o cuando ya lo iban a lograr, algo no les gustó, se hirieron y ya mejor no hicieron nada, se perdieron. Pero Cristo vino precisamente para restaurar lo que el pecado dañó. Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahí está: porque fuimos creados en Cristo para buenas obras, para hacer acciones. Y antes de que empiecen los religiosos, la fe sin obras es muerta. Tampoco es solo por obras para que nadie se gloríe. Es un equilibrio de ambas. Por eso el Señor Jesús, así como predicaba, les daba alimento a los que escuchaban la predicación. Era un equilibrio. No solamente se preocupaba por compartirles el evangelio, por sanarlos, por liberarlos, sino donde había unos pocos peces para multiplicar y alimentar a la gente. Porque nosotros fuimos creados en Cristo. Esto quiere decir, así como Él fue creado para buenas obras, para partir la historia, así usted y yo hemos sido creados. Quizá lleves años buscando tu propósito,
en tu mente. Y ese ha sido el error. Es tiempo de buscar tu propósito en el diseño de Dios. El propósito para el cual Dios ha estado llamándote desde el principio. Cada vez que sientes una inquietud espiritual, cada vez que la palabra de Dios toca tu corazón, cada vez que experimentas el deseo de servir por honrar a Dios y no por agradar a alguien, eso no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo está despertando el diseño eterno que Dios escribió para ti. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para todos? ¿Y cuál es el propósito de Dios para mí? O sea, para ti. Esta es una de las preguntas más importantes que todos podemos tener en la vida. Y pasamos años preguntándonos: ¿para qué nací? ¿Qué espera Dios de mí? ¿O cómo sé cuál es mi llamado o mi ministerio? La Biblia responde estas preguntas distinguiendo entre el propósito general, que es para todos los creyentes, y el específico, el que Dios tiene para cada persona. El propósito general de Dios es el mismo para todos los que nos encontramos con Él. Y antes de hablar de ministerios, profesiones, dones, debemos entender que Dios tiene un propósito universal para todo ser humano. Antes de pensar en lo que Dios quiere para mí, tengo que pensar qué es lo que Dios quiere para todos nosotros, qué es lo que todos podemos hacer juntos y en grupo. Número uno, fuimos creados para conocernos. El propósito de Dios es que lo conozcamos, porque fuimos creados para tener comunión con Él. Primera de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Escuche. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es una palabra profunda si nuestro espíritu la comprende. Dice: y esta es la vida eterna. Esto quiere decir que muchos de nosotros podemos vivir ya en la eternidad. ¿Cómo? Conociendo realmente al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ese es nuestro primer propósito. No cantar, no servir, conocerle. No a ver qué es lo que me toca hacer, conocerle. Ese es el primer propósito. 2, reflejar el carácter de Cristo. Dios quiere transformarnos para parecernos a Jesús, para ser como Él. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es que el propósito principal de Dios no es hacerte famoso, ni que seas el que sobresalgas. Es hacerte semejante a Cristo. ¿Y cómo fue Jesucristo? Dedicó su vida al conocimiento, luego al servicio. Se capacitó para servir, aún siendo Dios. Se preparó. Pero hoy en día mucha gente no se prepara y dice: es que yo ya tengo el llamado y la unción, y pueden tener todo, pero la estructura es la que estamos hablando hoy. 3, amar a Dios y amar a las personas. ¿Cuántos dicen aus? ¿Por qué no puedo comprender el propósito de Dios? Porque el primer tope que tengo es cuando me enfrento a amar a los demás. Pues por eso no nos llega la revelación completa, hermana, hermano. Jesús resumió toda ley en 2 mandamientos:
Mateo 22, 37 al 39. Amar a Dios y amar al prójimo. Y si no aprendemos esto, nunca entenderemos el propósito específico. Cuatro, glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe reflejar su gloria. Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, diga todo, todo para la gloria de Dios. No importa cuál sea tu profesión, lo importante es que glorifiques a Dios mediante ella. Que vende casa por casa, glorifique a Dios. Que limpia vidrios, glorifique a Dios. Que hace el aseo en los baños ahí, glorifique a Dios. Que es el dueño de muchas empresas, glorifique a Dios. 5. Y último, participar en su misión. Y es que todos somos llamados a compartir el evangelio, pero si usted es de los que se queda callado cuando podemos evangelizar, pues no va a comprender el propósito de Dios. Mateo 28, 19 al 20. La gran comisión no es solo para los pastores, es para todos. Y ahora vamos a hablar, antes de cerrar, del llamado específico. Porque este llamado específico es diferente para todas las personas. Si usted no comprende este principio bíblico, que el llamado específico es diferente para todas las personas, lo primero que se va a levantar son los celos y la envidia. Tengo que comprender que todos tenemos diferente gracia para las cosas. También tengo que comprender que el llamado es diferente para cada uno de nosotros. Y no es porque sean preferencias, o sea, es porque fuimos diseñados para ello. A lo mejor tú no tienes la capacidad o el corazón para ser duro en una situación. A lo mejor tú dices: yo nunca sería policía ministerial. Pero hay quien dice: yo sí sería policía ministerial. O los que recogen los cuerpos, que son forense. Yo nunca sería forense. Pero quizá pueda haber alguien que diga: yo tengo ese llamado para ser forense, y para encontrar y darle respuestas a las madres que siguen buscando a sus hijos, y para ministrarlas. Cada uno de nosotros podemos tener un llamado específico diferente. Aunque todos compartimos el mismo propósito general, no todos recibimos el mismo llamado específico. Dios llama a unos para enseñar, a otros para servir, a otros para administrar, a otros para emprender, a otros para la ciencia y tecnología, a otros para el arte, a otros para las misiones, a otros para criar hijos que transforman generaciones. Y es que si usted va a ser de las que se queda en casa, no es malo, siempre y cuando sea alguien que se va a quedar en casa para criar hijos que transformen generaciones. Todos somos diferentes, pero todos somos necesarios. Es que Dios no nos necesita, dicen por ahí algunos predicadores. Hoy en día el Señor nos usa a nosotros para ser sus manos y sus pies, para ser los que hagan crecer y avanzar el evangelio.
Y perdón por lo que voy a decir, pero esos mentirosos no tienen por qué decir que Dios no nos necesita. Dios te creó porque Él necesita hombres y mujeres que salven a personas, que les extiendan su mano para que ellos puedan ver a Dios a través de esos hombres y mujeres. Eso es una verdad. Si decimos nadie es necesario, estamos hablando desde el dolor o las emociones. A lo mejor los traicionaron a ellos y dicen nadie es necesario acá. Claro que Dios nos usa a usted y a mí. Somos sus pies, sus manos y su boca hoy en la tierra, a través del Espíritu Santo. Pero cada miembro tiene una función distinta y ninguno somos más importantes que otros. La pregunta es: ¿cómo descubro mi llamado? Número 1, vamos a hablar cómo descubro mi llamado específico. Ya hablamos del general, específico. Busca primero al dador, no al llamado. Busca primero al dador, no al llamado. Esto se da mucho en los grupos de alabanza. Y lo digo porque a mí me pasó hace más de 15 años. Dios te hace un llamado a hacer algo, pero tú dices no lo voy a dejar porque yo aquí soy importante. Yo aquí soy el de la alabanza. Y quizá tú que me escuchas puedes estar pasando por eso. Y dices, y si me voy a otro lugar, pues voy a tener la misma posición que tengo aquí, porque estás en otro enfoque, en el orgullo, en la vanidad, en todo menos en Dios. Primero tenemos que buscar al dador. Esto quiere decir, busco a Dios constantemente, en oración. Aunque estoy trabajando, estoy pensando en Dios. Esté haciendo lo que esté haciendo, le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo lo hago? No digo no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Digo, Señor, enséñame. Espíritu Santo, enséñame. Porque dice la Escritura que el mismo Espíritu Santo nos enseñaría. Pero pareciera que muchos cristianos no entendemos esa porción de la Biblia. Y los que lo usan para decir lo que yo enseño es porque yo tengo la razón de todo. No. Es porque así como fue capacitado el Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, es la misma escuela que el Espíritu Santo quiere darle a todos los que le servimos a Dios aquí en la tierra. Busco al dador, no el llamado, no qué es lo que voy a hacer. No le pregunto a Dios, ¿en qué me quieres usar? Muéstrame en qué me quieres usar, Dios. ¿Qué voy a hacer yo? No. Voy a buscarlo a Él, a conocerlo, a decirle, enséñame, no en dónde me vas a poner. 2, estudio la palabra. Porque Dios nunca revelará un llamado que contradiga su palabra. Y mientras más conoces la palabra, más claridad vas a tener. 3, ora constantemente. Porque el llamado no siempre llega como un relámpago. Se revela paso a paso. Y la dirección de Dios llega caminando con Dios. Y cuando digo orar constantemente, si usted puede hacerlo 3, 6, las horas que usted quiera,
Pero la verdad, orar nos referimos a la comunión. ¿Qué comunión tiene usted con Dios? ¿Habla con Dios cuando está cocinando? ¿Habla con Dios cuando está comprando? Eso es comunión. ¿Habla con Dios cuando está trabajando? ¿O solo cuando quiere pedirle algo? 4. Descubre los dones que Dios te dio. Ahora sí, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que? O pregúntate, ¿qué hago con más facilidad? Escucha esto, Señor, ¿dónde otros son bendecidos cuando yo hago algo? No le diga, ¿dónde me vas a poner? ¿Yo qué voy a hacer? No, Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por los demás? ¿Dónde cuando yo haga algo van a ser bendecidos los demás? ¿Qué carga pone Dios continuamente en mi corazón? Tengo que analizarlo. Porque los dones suelen señalar el camino del llamado. 5. Observa las oportunidades. Dios normalmente abre puertas antes de revelar grandes ministerios. Dios te empieza a proveer para que lo hagas, y muchos lo hacen para que Dios les provea. Eso no funciona así. David comenzó cuidando ovejas. José administró una casa. Moisés cuidó del desierto. Los discípulos comenzaron siguiendo a Jesús, pero el llamado suele descubrirse sirviendo. 6. Escucha el consejo de personas maduras. Diga bien fuerte, maduras. Maduras. Porque luego cualquiera quiere opinar. Escucha el consejo de personas maduras. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Si no tiene frutos, ni les preguntes. Observa los frutos. Porque si sus frutos son pleitos, enemistades, son bien sensibles, por todo se andan rajando o peleando, no tienen una comunión con Dios, no despuntan, pues de esa unción es la que tú vas a tener si buscas de esa unción. Escucha el consejo de personas maduras. Escucha el consejo de los que hayan construido algo o lo estén construyendo, aunque lo hayan construido y lo hayan perdido, porque ellos te pueden compartir y puedes aprender también de sus errores o de sus aciertos. Dios utiliza pastores, líderes, creyentes maduros. Escucha otra vez, pastores, líderes, creyentes maduros, para confirmar aquello que estás haciendo. Porque tampoco nadie descubre su llamado viviendo aislado. Ya no porque me dañan, yo ya no porque me hieren. 7. Y último, permite que el Espíritu Santo transforme tu carácter. Porque muchas personas quieren conocer su ministerio, pero Dios primero forma el carácter. El propósito nunca es más importante que la persona que Dios desea formar. Y si todavía no sabes cuál es tu llamado, no te desesperes. Dios rara vez revela todo el camino así en un solo momento. Generalmente
muestra el siguiente paso. No cometamos el error de pensar que el propósito de Dios es que encontremos qué es lo que vamos a hacer. Porque el propósito de Dios comienza mucho antes de lo que se puede hacer. No es lo que haces el propósito. El propósito es a quién pertenezco. Y cuando pertenecemos a Cristo, entonces Dios nos revela en qué servir a los demás y cómo servir y cuándo servir. Y el llamado específico cambia según la persona, pero el propósito eterno nunca cambia. Conocer a Dios, parecerse a Cristo, amar a las personas y glorificar al Padre con toda nuestra vida. Cuando estamos en esa posición, entonces descubrimos qué llamado tenemos en Dios y en su reino. Cierre sus ojos y diga bien fuerte: Señor, abre mis ojos para conocer tu propósito. Quita toda mentira, toda falsa identidad y todo aquello que me impide caminar en tu voluntad. Espíritu Santo, despierta los dones, el llamado y el diseño eterno que preparaste para mí. Quiero vivir para lo que tú creaste para mí. Amén y amén. La verdad de la verdad, como dice la pastora Eva, es que no eres tú el que está buscando el propósito. Es el propósito de Dios el que te ha buscado a ti. Cada vez que sientes una inquietud espiritual, cada vez que la palabra de Dios toca tu corazón, Dios te está mostrando su propósito. Hoy tú podrás comprender que el tiempo que estabas viviendo de extravío, Dios hoy ha puesto un fin a esto. Dios comienza a alinear tus pasos en el propósito que Él ya ha diseñado. Y lo que antes parecía una confusión, Dios lo está convirtiendo en una dirección. Y los dones que parecían dormidos, tú vas a empezar a verlos despertar en ti. Vas a dejar de estar abriendo tú las puertas. Porque una cosa es tocar una puerta y otra cosa es abrirlas a la fuerza. Y algunos de los que nos escuchan y de los que están aquí han abierto puertas a la fuerza. Y las puertas no se abren a la fuerza, porque el que las abre es el Señor Jesucristo cuando ve que estamos haciendo un trabajo correcto. Las personas correctas van a llegar. No forces los tiempos, no te frustres. Las personas correctas van a llegar. Y hoy declaramos que vas a caminar con seguridad, con discernimiento y con convicción, porque tu vida tiene un propósito eterno. Y ese propósito que es de Dios se va a cumplir. Amigo que nos escuchas, si este mensaje edificó tu vida, compártelo con alguien que sepas será de bendición para él o para ella.
suscríbete al podcast y síguenos en nuestras plataformas y activa las notificaciones para que no te pierdas los siguientes episodios. Estamos a punto de terminar la segunda temporada de Verdaderamente Libres y abriendo a punto verdades profundas. Nunca olvides las palabras de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente episodio de Verdaderamente Libres. Archivos celestiales abiertos. Que Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast.